por su ponencia. Agradecer a los panelistas, al doctor Javier de México, muchas gracias por acceder a la invitación. Al doctor Wilder López de Brasil, muchas gracias también. Un saludo muy especial al doctor Jorge Correa y al doctor Valdivieso, que van a ser panelistas también en esta oportunidad. Continuando con los temas del curso virtual de flebología y linfología, pues en esta oportunidad vamos a exponer lo que viene a ser una parte muy básica e importante para poder entender las patologías y todo lo que se viene a futuro. Se trata pues de la fisiología venosa. A ver, voy a poner la función compartir pantalla. Bien, al hablar de la fisiología venosa, es un tema algo árido, se puede decir, si lo vemos desde un punto de vista que es algo más teórico. Sin embargo, esto nos sirve muchísimo para comprender lo que viene más adelante. Miren, acá tenemos representado lo que viene a ser el hombre venoso. El hombre venoso, una representación anatómica, dada por Vesalio, allá por los 1500, 1600, en las cuales no se daba tanta importancia a lo que venía a ser el sistema venoso, más era todo en función del sistema arterial. Pues acá él fue quien fue padre de la anatomía moderna, un belga, que dio la representación esquemática del hombre venoso. Al hablar del sistema venoso, tenemos que hablar que es parte del sistema circulatorio. Nosotros sabemos muy bien que tenemos el corazón, que es la bomba cardíaca, de donde van a salir, de donde va a salir la sangre por las arterias. Tenemos el ventrículo izquierdo que va a eyectar la sangre oxigenada hacia nuestro sistema circulatorio. Esta sangre sale por las arterias. Estas arterias, conforme van pasando, se van ramificando, se convierten en arteriolas. Vemos los capilares. Estos capilares son muy importantes, que ya lo vamos a ver. Tenemos las vénulas y las venas, la formación de las venas que van a generar un retorno venoso adecuado. Estas venas, vamos a ver nosotros, que va a caer a nivel de la aurícula derecha del corazón, es sangre desoxigenada, va a pasar al ventrículo derecho, la cual va a salir por la arteria pulmonar a lo que viene a ser la circulación menor hacia los pulmones, en donde se oxigena y vemos que esta sangre regresa nuevamente por las venas pulmonares a la cavidad izquierda, la aurícula izquierda, una sangre oxigenada para luego pasar al ventrículo izquierdo y seguir con el flujo circulatorio. Esto creo que es muy conocido por todos nosotros, ciencia básica de todas nuestras universidades, pero es importante recordar acá que tenemos los capilares. Acá, si bien es cierto, tenemos las arterias, arteriolas, se van dividiendo cada vez en ramas más finas, que son los capilares, la red capilar. Es importante rescatar de estos capilares que el 7% constituye el 7% del volumen sanguíneo total. La velocidad es menor en los capilares. ¿Por qué? Porque acá se da el intercambio de sustancias. El intercambio de sustancias entran y salen sustancias, justamente por eso la velocidad es mucho menor. Y la cantidad total de capilares, si lo sumamos en distancia, hablamos de unos 100.000 kilómetros de capilares, ¿no? Esta sangre de los capilares tiene que regresar por la vena, dijimos, pero primero están lo que vienen a ser las vénulas. Entonces, acá tenemos los capilares, lo que le decía, tiene algo de 500 a 700 metros cuadrados, que si lo comparamos con una cancha de fútbol, estamos hablando de la octava parte de una cancha de fútbol, de puros capilares. Lo que les decía, el sistema circulatorio está formado por las arterias, que transportan la sangre con presión alta. Arteriolas controlan el flujo sanguíneo. Tenemos los capilares, en los cuales se da el intercambio de sustancias, las vénulas que recogen la sangre de los capilares, y las venas que van a llevar la sangre al corazón. Rescatar que las presiones, hay juego de presiones. Acá en esto de la fisiología venosa vamos a ver muchísimo lo que son los juegos de presiones. En el extremo arterial tenemos que hay una presión aproximada de 35, el venoso es mucho menor. Se puede decir que la presión media de un capilar de 17 milímetros de mercurio.
Acá vemos en el sistema circulatorio las presiones. Vemos que a nivel del ventrículo izquierdo se habla de un promedio de una presión de 100 milímetros de mercurio. Conforme vamos bajando, la presión capilar media es de 17. A nivel de la aurícula derecha, la presión cae a 0. Y a nivel de los capilares pulmonares, la presión capilar pulmonar media es de 100. Lo que les decía, mayor presión a nivel de la cavidad izquierda, del ventrículo izquierdo, unos 100 milímetros de mercurio aproximadamente, comparada con la derecha, que es de 100. Estas arterias, conforme van avanzando, se van dividiendo en arteriolas. Estas arteriolas se van ramificando, llegando a las metaarteriolas que son, que tienen una musculatura lisa, intermitente, tienen esfínteres precapilares. Antes de llegar a los capilares, vamos a ver que existen unos esfínteres precapilares. Recordar que una célula tiene que estar a una distancia no mayor de 20 a 30 milímetros de los capilares para que puedan haber el intercambio correcto. Acá tenemos las arteriolas. Este gráfico es muy importante porque vemos que hay arteriolas, tenemos los esfínteres precapilares, acá tenemos los capilares y estos son las vénulas. Pero si nos damos cuenta, acá ya vemos lo que viene a ser las los chants arteriovenosos, que se van a ver muchísimo y es un tema tal vez ahora que tenemos muchos médicos que hacen acá lo que viene a ser la escleroterapia. Se dice que por ahí viene a ser el causal de las úlceras post-escleroterapia, ¿no? Otros dicen, otros médicos, que puede ser, aunque ya es un poco más alejado, debido a que se desborda el líquido del sistema venoso. Acá tenemos la arteriola, las vénulas, las metaarteriolas con sus esfínteres precapilares. Estas arteriolas son vasos muy musculares, hay una musculatura lisa y tienen una función muy importante que es el control del flujo sanguíneo local. Rescatar los capilares, vamos a ver que tienen una pared de unos 0.5 milímetros. Vamos a ver que los eritrocitos, la albúmina, muy fácilmente no entran al intersticio. Hay algunos poros que pueden transportar algunas otras sustancias, pero recordad que la albúmina y eritrocitos normalmente no deberían entrar en el intersticio, ¿no? Bueno, el músculo liso acá intermitente de las metaarteriolas hace que la contracción sea intermitente, ¿no? Las metaarteriolas generan una contracción intermitente y generando un flujo intermitente y generando vasomotilidad. La mayoría de sustancias se transmiten por difusión en la pared del endotelio. Siempre vamos a ver todo el tiempo ocurre un intercambio y difusión entre el capilar, líquido intersticial y las células. Acá vemos el extremo arterial, tenemos el extremo venoso, tenemos la sangre capilar. Entonces acá vamos a ver los capilares linfáticos que van a estar fluyendo constantemente. ¿Ya? Me permiten un momentito para poder desactivar esta opción que me está haciendo mucho. Bien, entonces nos quedamos acá. Las sustancias liposolubles son más fáciles de pasar de una pared a otra, como el oxígeno, el dióxido de carbono. Las no liposolubles, como sustancias como el sodio, glucosa, fluoruro, agua, van a necesitar algunos canales. Y esta difusión también tenemos que ver que influye mucho lo que viene a ser la concentración. Mientras mayor sea la concentración de una sustancia, más fácil va a pasar. Recordar que el intersticio, en el intersticio tenemos lo que viene a ser el líquido intersticial, compuesto de ácidos de fibras de colágeno, filamentos de proteoglucanos, y acá vemos lo siguiente. Esto es un capilar, y acá vemos el intersticio. En el intersticio dijimos que puede haber estos ácidos de fibras de colágeno, filamentos de proteoglucano que le van a dar la consistencia, lo que se llama el gel tisular. Por acá van a las sustancias van a poder transferirse tanto de hacia el capilar y viceversa. Existen algunas vesículas de líquido libre, riachuelos de líquido libre, ¿no? Que en ciertas circunstancias, lo normal es que sea menor al 1%, pero ciertas circunstancias se van a llenar de mayor cantidad de líquido, aumenta, y esto es lo que va a generar el edema, cuando se rompe las fuerzas de Starling, que vamos a ver más adelante.
recordarles también nosotros, no sé si me están escuchando. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, sí se escucha, doctor. ¿De verdad? Sí. Ya. Ah, ok, ok. Entonces, dijimos que hay ciertas en los capilares tenemos la presión hidrostática capilar. Es una fuerza que expulsa lo que viene a ser el líquido. Y tenemos la presión coloidosmótica del plasma, que trae líquido más bien hacia los capilares. Entonces, vamos a ver un juego de presiones, como lo mencionaba. Hay presión hidrostática capilar. La presión negativa, en el ejercicio tenemos una presión negativa y tenemos una presión coloidosmótica intersticial. Todas estas presiones hacen que salga el líquido y la única fuerza que va a generar que entre el líquido viene a ser la presión coloidosmótica del plasma. Entonces, estas presiones, al haber una suma, se va a ver que hay una presión de filtración neta ligeramente positiva. Esta presión ligeramente positiva en la cual va a salir el líquido hacia afuera, ¿no? Esas son las fuerzas de Starling. Y este líquido tiene que ser absorbido por lo que vienen a ser los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos, que van a tener una presión negativa también, van a absorber el líquido resto. En el extremo venoso, que es lo que vemos que hay lo mismo, las fuerzas de Starling, pero acá vemos lo siguiente, que es menor, tenemos la presión hidrostática capilar de 10, con una fuerza total de salida de 21 y una fuerza de entrada de 28, por lo tanto hay una fuerza de entrada neta de 7 milímetros de mercurio. El equilibrio de Starling, con todas estas fuerzas que estábamos viendo, con la fuerza que permite la salida de. Pero ¿qué pasa cuando en este capilar estas fuerzas de Starling se ven alteradas? Hay una alteración, entonces lo que se va a dar viene a ser edema. El edema ya puede ser por un aumento de la presión capilar, puede ser por una disminución de la presión coloidosmótica, aumento de la permeabilidad capilar, una obstrucción linfática. En este caso vemos que hay un aumento de la presión hidrostática. Lo normal es esto, una fuerza total de salida de 28.3, una fuerza total de entrada de 28, una fuerza neta de salida de 0.3. Pero ¿qué pasa si aumentamos la fuerza de la presión hidrostática? Entonces vamos a ver que la fuerza neta es, los linfáticos no se van a abastecer para meter todo ese líquido y se da edema. Esto, por ejemplo, lo vemos en el caso con insuficiencia cardíaca, de repente, una insuficiencia renal. Disminución de la presión coloidosmótica es otra causal de edema. Vemos que hay poca presión coloidosmótica de 8, entonces, por lo tanto, hay muy poca entrada del agua. Tal es el caso de un síndrome nefrótico, una hipoalbuminemia, por ejemplo, una hepatopatía. ¿Qué pasa en pacientes que sufren quemaduras? Aumenta la permeabilidad capilar. Entonces, la albúmina fluye libremente. Al estar dañada la pared, la albúmina va a fluir libremente, generando también la salida de líquidos, por lo tanto, consciente edema. ¿Y qué pasa si hay una obstrucción linfática? Por ejemplo, tumores, parásitos, filariasis, no sé si se me ocurre ahora. También, ¿no? Hay una disminución de la absorción y genera también edema. Recordar, este es un tema que lo vamos a tocar más adelante con mayores detalles, el drenaje linfático, y recordar que los linfáticos también van a presentar algunas fallas. Continuando con la parte teórica, vemos que hay el flujo sanguíneo, que es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. El flujo de 5.000 mililitros por minuto equivale al gasto cardíaco y está determinado por dos factores. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos el gradiente de presión y tenemos la resistencia vascular. El gradiente de presión, que viene a ser la diferencia de presión de la sangre entre dos extremos de un vaso, y la resistencia vascular son los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra. Acá tenemos graficado ello. Punto número 1, punto número 2. Debe haber un gradiente de presión para que se genere el flujo sanguíneo. Y la resistencia es lo que evita el flujo sanguíneo. Esto se ve representado en lo que viene a ser la ley de Ohm, en donde vemos que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a esta diferencia de presiones e inversamente proporcional a la resistencia. A mayor diferencia de presiones entre dos puntos, vemos que el flujo sanguíneo es mayor. La resistencia
el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso. A mayor diámetro del vaso, va a haber menor resistencia. Los cambios pequeños en el diámetro de un vaso cambian mucho la conductancia y provocan lo que viene a ser cambios enormes en la capacidad de conducir la sangre, siempre y cuando el flujo sea aerodinámico. La ley de Posteliou, en las cuales nos dice que la sangre que toca la pared del vaso apenas velocidad. Al ir tocando la pared del vaso pierde velocidad y vemos que la sangre que fluye por la parte media vamos a tener más velocidad. Es lo que vemos acá. Un vaso pequeño, prácticamente toda la sangre está cerca de la pared, por lo que no existe ese chorro de sangre que fluye con rapidez a nivel central, ¿no? Y acá vemos lo que vienen a ser los flujos, los tipos de flujo laminar y turbulento. ¿Y para qué hablar de esto? Tanta física, tal vez diríamos. Pues bien, el flujo laminar es lo que queremos. El flujo laminar es lo que les estaba hablando. Vemos que a nivel central vamos a ver que hay mayor velocidad. Eso se llama punta de flecha, ¿no? Y a nivel de las paredes, la velocidad se va restringiendo debido al roce, a la fricción que tiene la sangre con las paredes. En este flujo laminar vemos que los elementos formes, células, plaquetas, van por el centro y el plasma vemos que va por estas paredes. Esto es lo que se llama el shear stress normal, estrés normal. Esto es muy importante por mantenerlo. Cuando se rompe este shear stress normal, entonces vamos a ver que hay alteraciones, ¿no? En condiciones normales, los leucocitos no están adheridos. El flujo es laminar, el flujo sanguíneo es laminar. Los leucocitos ruedan por el lumen venoso, pero cuando ya sea por una hipertensión venosa, por ejemplo, hay una estasis venosa y los leucocitos empiezan a adherirse a las paredes del endotelio y empieza toda la cascada del daño que vamos a tener. Acá es lo que le decía, ¿no? En la hipertensión venosa se altera el shear stress y se activan los factores inflamatorios endoteliales. Entonces, al activarse estos factores inflamatorios endoteliales es donde se genera el daño, promueve la lesión, la agregación leucocitaria y los leucocitos empiezan a migrar hacia las paredes endoteliales. Incluso en pacientes, en personas sanas que están parados 30 minutos en la bipedestación, ya se ve el acúmulo de los leucocitos en la pared venosa, aumenta esta actividad leucocitaria. El flujo laminar es algo beneficioso que tenemos porque promueve una vasodilatación, genera una tendencia muy baja a la inflamación, hay una baja presión a daño oxidativo y menor cantidad de adhesión y agresión plaquetaria, incluyendo la leucocitaria. El otro tipo de flujo que tenemos es el flujo turbulento, es un flujo totalmente caótico, como lo ven en el gráfico, se ve mucho en las manifestaciones de los grandes vasos, arterias ilíacas, carótidas, por ejemplo. La distensibilidad vascular es una propiedad que tienen los vasos. Recordar que las venas son más distensibles, por eso tienen la capacidad de ser un reservorio sanguíneo, comparada con las arterias. Esas son las diferentes arterias y venas, ¿no? Las arterias, sangre rica en oxígeno, la vena más sangre rica en CO2, la túnica media es gruesa en las arterias. ¿Por qué? Porque tiene que soportar esas altas presiones. La túnica media es más delgada, carece de fibras elásticas. Las arterias son menos distensibles, mientras que las venas son más distensibles. La sangre que sufre, al sufrir un corte en una arteria, la sangre sale de manera pulsante, intermitente, y la vena sale de manera de chorro, ¿no? La presión es más alta en las arterias. Y la complianza, que también es un término que tenemos que saber, que es la cantidad de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación. No es lo mismo decir complianza que distensibilidad. Bien, entonces, como estamos hablando de este sistema venoso, ya nos vamos adentrando cada vez un poco más al tema. Vemos que el sistema venoso tiene tres capas. Una capa externa o adventicia, por donde circula el vasa vasorum, circulan algunos nervios. La túnica media o musculoesquelética, que está compuesta por músculo liso fundamentalmente, y una túnica interna o endotelial, que está compuesta por endotelio. Esto es una vena, una arteria y un capilar. Si nos damos cuenta, las venas y arterias son muy parecidas, tienen las tres paredes, la adventicia, tenemos la media y tenemos el endotelio. Pero hay una pequeña diferencia que vemos con respecto a la pared muscular, vemos que las arterias tienen una pared más gruesa. Esto por las presiones que le mencionaba. Ahora, los capilares dijimos que son una capa endotelial. ¿Para qué? Para que haya un buen intercambio de sustancias. Es acá donde se da el intercambio, tal como lo explicamos al inicio.
Pero esta capa endotelea que está presente en los vasos tiene funciones que protegen a la vena, funciones antiinflamatorias, todo lo que vimos con anterioridad, ¿no? Acá tenemos ya la arteria, tenemos la vena, y vemos, acá hay algunas estructuras en las venas que vienen a ser las válvulas. Estas válvulas juegan un papel muy importante para mantener un buen flujo circulatorio. Acá tenemos un corte transversal de una arteria, pero más me interesa este gráfico. Este es un corte transversal del sistema venoso, en donde vamos a ver que tenemos un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo, un sistema venoso de perforación. ¿Por qué digo que este es un sistema venoso superficial? Porque vemos que la sangre, la flecha va de superficial a profundo, que es lo normal. Ahora vemos también que las flechas están hacia arriba, porque probablemente esto sea la parte distal y acá está la parte proximal, la parte del pie, que la sangre tiene que fluir hacia el corazón. Estas válvulas venosas fueron descritas allá en los años 1600 por Fabrizio Copendente, lo escribió en su libro De Venorum Ostiolis, ¿no? Pero no se sabía en esos tiempos qué función tenía. Él simplemente lo dibujó, lo esquematizó. Se creía después que estas válvulas estaban cerradas en todo momento, lo cual es falso. Ahora sabemos que estas válvulas están abiertas y solo se cierran para evitar el flujo retrógrado, tal como vemos en la hipertensión venosa, tal como vemos en ciertos periodos de pulso retrógrado. Lo que le decía, la sangre tiene que ir desde distal hacia proximal y para eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Tenemos válvulas parietales, válvulas ostiales. Se dice que las válvulas parietales son inconstantes por ahí. Según la ley de Bardeleve, nos dice que estas válvulas están separadas por una distancia simétrica, por una distancia D, es decir, D, 2D, 3D, 4D. ¿Qué quiere decir? Cuando éramos embriones, estas válvulas estaban separadas por una misma distancia. Cuando fuimos evolucionando, se perdieron una de ellas, la evolución del sistema venoso, pero la distancia siempre es un múltiplo exacto. Las válvulas sociales, según la segunda ley de Bardeleve, nos dice que tenemos, generalmente están estas válvulas en una zona de una desembocadura de una vena fluida. Ohashi y Morimoto hicieron estudios tanto en perros, tanto en monos, en conejos y en humanos para ver este juego de válvulas. Y nos llevó a la siguiente conclusión: a mayor presión, mayor cantidad de válvulas. A mayor calibre, menor cantidad de válvulas. Las venas perforantes tienen una o válvulas extremadamente tres, mientras las venas musculares tienen muchas válvulas. En este gráfico vemos exactamente ello. Vemos que a nivel distal, a mayor presión, las venas tienen mayor cantidad de válvulas. Una vena tibial posterior vemos un promedio de 13 válvulas, pero a medida que vamos subiendo, la vena femoral profundo tiene 3 válvulas, las venas cavas tienen 0, entonces se cumple esta norma, ¿no? Mayor distancia, y también son más gruesas. Acá tenemos lo que viene a ser el sistema venoso profundo, que viene a ser esto de acá. Tenemos la poneurosis, y por encima de ella tenemos las venas superficiales del sistema venoso superficial. Están conectadas por las venas perforantes. ¿Qué función tiene el sistema venoso? Lo que conocemos todos, una función de retorno sanguíneo al corazón. También va a tener la función de reserva de volumen sanguíneo en caso de mayores necesidades por parte de nuestro organismo. Miren, el volumen sanguíneo en las venas es aproximadamente un 65%, comparada con las arterias mucho mayor. Todo esto de rojo viene a ser el volumen de la vena. Unos reservorios sanguíneos específicos, tales por ejemplo como el vaso, el hígado, las venas abdominales grandes, los quesos venosos subcutáneos. El vaso se dice que en situaciones en que necesitamos sangre, fluido, nos puede dar hasta 100 cc, es considerado un reservorio de eritrocitos concentrados, que no pueden, en respuesta a un sistema nervioso simpático, puede liberar hasta 50 cc de eritrocitos, elevando el hematocrito un 1%, el hígado no puede dar cientos de mililitros, al igual que la vena abdominal grande, 300 cc, eso venoso subcutáneo. Dice que es un reservorio sanguíneo. Y en cuanto a las presiones sanguíneas, vemos que a nivel de la aurícula
izquierda, la aorta y los grandes troncos, la presión es de 100, 120 milímetros de mercurio, pero a medida que vamos avanzando, la presión va disminuyendo. En un capilar arterial vemos que la presión es de 35 milímetros de mercurio, en un capilar venoso de 25 y en las venas a 20 milímetros de mercurio. Acá tenemos una representación justamente de ello, una relación entre volumen sanguíneo y la presión. Acá tenemos a las vénulas, tienen gran volumen sanguíneo, sin embargo las presiones son muy bajas. Comparado con la aorta, las arterias, que las presiones son muy altas y los volúmenes son mucho menores. Entonces, si las venas tienen un volumen, una presión muy baja, ¿cómo hacen para que la sangre retorne al corazón? Es una pregunta que se hicieron muchos científicos y médicos. Y Glauco Bassi en 1962 habló de lo que viene a ser el aparato hemocinético venoso, en donde decía que hay algunas fuerzas centrífugas y algunas fuerzas centrípetas. Hay juego de fuerzas para que la sangre pueda fluir hacia el corazón por medio de las venas. Las fuerzas centrífugas son fuerzas encargadas de que la sangre le pone una resistencia al flujo sanguíneo venoso, mientras que las fuerzas centrípetas ayudan, entre comillas, a que la sangre fluya hacia el corazón. Acá tenemos las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas. Vamos a ver acá. Doctor Henry, un ratito, permítame, quiero hacer una prueba de audio porque hay algunos colegas que dicen que no tienen audio. Ok. ¿Escucha, doctor Laura? ¿Escuchan? Sí. Ya. Gracias, doctor Jiménez. Puede continuar. Bien, como decíamos, tenemos fuerzas centrífugas, ¿no? Las fuerzas centrífugas, como la presión hidrostática, por ejemplo, que es la presión ejercida por la fuerza de gravedad, es más. Y hay otras condiciones hidrodinámicas negativas, pero fundamentalmente la presión hidrostática, la que pone al flujo hacia el corazón de la sangre. Hay otras condiciones como la gran distensibilidad de la pared venosa, resistencia periférica, locus retrógrado de la presión abdominal, por ejemplo, en la maniobra de Valsalva, cuando uno tose, entre otros. Normalmente, por ejemplo, un abdomen tenemos una presión de 6 milímetros de mercurio cuando la presión está en decúbito, pero si hay embarazos, tumores, obesidad, citis, esta presión aumenta a más 15, más 30 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, cuando la presión es normal, la presión a nivel de la vena femoral con 6 suficiente, pero si vemos que aumenta la presión a nivel abdominal, también tiene que aumentar esta presión para ver justamente, para que haya una mayor presión en el punto 1 y pueda vencer esta presión número 2. En cuanto a las fuerzas centrípetas, las fuerzas que ayudan a que haya un mejor flujo sanguíneo hacia el corazón, tenemos el bisatergo. El bisatergo es el empuje que viene de atrás. Según Pulich, dice que es el factor más importante. Es un impulso remanente de la sístole cardíaca después de recorrer los capilares, ¿no? Es pequeño, es de 10 milímetros de mercurio aproximadamente, pero es constante. El B no viene a ser más que la aspiración por parte de que ejerce la presión negativa intratorácica. A nivel intratorácica hay una presión negativa, entonces actúa generando una aspiración desde el tórax, perdón, desde los pies de la parte distal hacia el tórax. Cuando una persona sufre un accidente, una herida punzocortante a nivel tórax, tiende a colapsarse. Es por eso que hay una presión negativa. Cosa contraria, muy contraria, cuando en el abdomen hay una lesión punzocortante, tiende a vencer. La presión es positiva, ¿no? Y es lo que vemos acá, presión negativa, menos 5 intertorácica y abajo presión de 10. Entonces, por un efecto aspirativo, esta fronte genera que la sangre fluya. Lo que le decía, esto es un juego de presiones. Otro factor que ayuda a un buen retorno venoso viene a ser la compresión de la suela venosa del eje. Se dice que en la planta de los pies tenemos una gran suela venosa, que el hombre camina sobre una esponja de venas. En cada paso, estas venas son oprimidas, generando el flujo hacia arriba de la sangre. Es uno de los factores más importantes. Recordar que acá
no solamente la suela del éster, también hay algunas venas profundas a nivel de la suela. Tenemos la bomba musculoarticular de la pantorrilla, que es muy importante. Por eso, acá, por eso, yendo a la clínica, yo sé que acá hay muchos médicos de primer nivel que de repente han escuchado decir, no, paciente con varices tiene que estar pierna arriba, no tiene que caminar. No, pues acá estamos viendo el por qué. Tiene que caminar el paciente, tiene que movilizar la pierna, porque ahí tenemos una suela venosa y tenemos bombas musculoarticulares. Por la más potente, el corazón periférico de barro, que está en la pantorrilla. Entonces, un paciente varicoso tiene que caminar para que movilice todas estas estructuras, generando un mayor flujo. Al haber una contracción muscular, esta contracción es transmitida a las venas y la sangre que está en las venas ahora son imprimidas para diferentes lados, pero ahí juegan lo que viene a ser las válvulas venosas, un factor muy importante, ¿no? Acá tenemos, en el reposo, normalmente tenemos acá, para ubicarnos, un sistema venoso profundo, tenemos un sistema venoso superficial y tenemos las perforaciones. Cuando una persona está en reposo, vemos que la sangre fluye de manera paralela, tanto el sistema venoso profundo, superficial, vemos que las válvulas están cerradas. ¿Por qué? Porque la presión en el sistema venoso profundo podría irse a la superficial y no queremos eso. Entonces está cerrado. Pero ¿qué pasa cuando hay una contracción, una sístole? Acá vemos lo siguiente. La presión aumenta, entonces la sangre tiende a ir hacia todos lados, hacia abajo, de manera distal, proximal, por las perforantes. Si las perforantes, las válvulas estarían abiertas, no funcionarían, estarían insuficientes, entonces la sangre fluiría hacia el sistema venoso superficial y generaría la dilatación varicosa. Entonces se cierran tanto las válvulas de las perforantes, se cierran tanto las válvulas distales para que la sangre fluya hacia arriba y se abren las válvulas proximales. Cuando se da la relajación, el descanso del músculo, pasa lo contrario. Se genera una relajación y un efecto negativo, una presión negativa que tiende a absorber la sangre de todos lados. Entonces, si subió la sangre, por esta presión negativa tiende a caer. Para eso se cierran estas válvulas proximales. Estas válvulas proximales se cierran. Las válvulas distales se abren y las válvulas de las perforantes se abren para que el sistema venoso drene a nivel del profundo. El tono venoso es también algo muy importante. Se dice que las venas tienen una motricidad propia, lo vimos, en las cuales van a estar afectadas por los simpaticomiméticos, simpaticolíticos, estimulación térmica. El calor, por eso genera vasodilatación. Un paciente varicoso prohibido, fuente de calor a nivel de los miembros inferiores. La punción venosa genera una vasoconstricción. Esto muchas veces hemos visto los médicos que hacemos escleroterapia, y a veces a la primera no se la agarra cómo se contrae esa vena. Y acá es donde pueden actuar algunos fármacos, ¿no? Donde dice que actúan a nivel del tono venoso, lo aumentan, actúa de forma directa y potente sobre la túnica muscular de la pared venosa, mejorando con ello el retorno venoso, disminuyendo lo que viene a ser la estasis. Pulsación de las arterias paravenosas también es otro factor, es otra fuerza centrípeta, ¿no? Sobre todo a nivel de las venas profundas, con cada pulsación de estas arterias paravenosas ayudan a que la sangre fluya hacia arriba por estas venas. La suficiencia valvular es lo que le mencionaba, tiene que haber válvulas suficientes, válvulas que eviten el flujo retrógrado, ¿no? Entonces, para recordarles, acá tenemos las venas superficiales, acá tenemos las venas profundas, estos son los músculos, y la sangre tiene que ir hacia el sistema de superficial a profundo y de distal hacia proximal. La presión venosa en los miembros inferiores va a variar. Vamos a ver que hay variaciones cuando la persona está en decúbito dorsal, en bifedación, cuando está en la marcha y cuando está en haciendo la maniobra de Bartal, ¿no? Se dice que a nivel, cuando la persona está en decúbito dorsal, soporta una presión de 15 a 25 centímetros de agua. La sangre fluye de manera paralela, tanto por el sistema venoso superficial como profundo. Por el sistema venoso profundo hablamos de
un 90% de la sangre. El superficial, algo de 10%. Las perforantes no están actuando, las válvulas no están funcionando porque no hay ese riesgo. Cuando la persona está en bipedestación, cambia, la presión aumenta a 130, 150 milímetros de mercurio. Ahí ya entra en juego, si bien es cierto, en un inicio el flujo se genera una estasis venosa, pero gracias a la fuerza centrípeta como la visa tergo, visa fronte, puede funcionar. La contracción, la sístole y diástole muscular, que ya lo vimos hace un momento, también va de la mano con el juego de las válvulas. Bien, entonces, todo esto nos conlleva, ¿qué cosa? Pues esto ya es un tema que lo dejo ahí como carnecita para que vayan investigando para la próxima ponencia. Al haber una hipertensión venosa, aumenta la metaloproteinasas. Esto genera la presión y migración leucocitaria, que altera el shear stress normal. Hay una degradación en el endotelio, músculo liso, se altera la permeabilidad endotelial, se da una cascada inflamatoria, mayor distensión venosa y reflujo, ¿no? Es lo que estamos viendo acá, una presión leucocitaria en el endotelio venoso, apoptosis del endotelio, una disfunción endotelial y todo eso que lo vamos a ver más adelante. Y esto lo pongo como un gráfico que me pareció interesante para ver la importancia de todo lo que vimos. Hablamos de válvulas, juego valvular. ¿Qué pasa si hay una incompetencia valvular? ¿Qué pasa si las bombas musculares están funcionando de una manera normal? ¿Qué pasa si se reduce este shear stress? El flujo laminar que vimos se ve alterado, ya sea por una hipertensión venosa. Genera esto, pues, ¿no? Genera el daño, la hipertensión venosa, se reduce lo que es el flujo capilar, los leucocitos adhieren a la pared endotelial, daño endotelial, hay un incremento de la permeabilidad, daño linfático, esto genera edema, genera alteraciones en la piel, úlceras venosas y todas las patologías que vamos a ver en las próximas sesiones. Justamente esto se va a hablar en las próximas sesiones. Y bueno, he tratado de resumir todo este tema de fisiología venosa. Yo creo que nuestros panelistas que tienen amplio conocimiento y sobre todo experiencia, creo que pueden complementar muy bien, podemos complementar muy bien este tema. Gracias. Muchas gracias, doctor Henry. Sí, ahorita vamos a pasar con los panelistas. Quería hacer un anuncio. Hay algunos que creo que están entrando por primera vez. Todas las consultas son al chat del moderador. No está activado el chat para comunicarse entre los participantes. Y ustedes hacen las preguntas por este medio y yo me voy a encargar de hacerle llegar a los panelistas. No todas las preguntas van a poder ser resueltas, ya que vamos a tratar de priorizar las que van en relación al tema, porque como saben tenemos para desarrollar los diferentes temas en adelante. ¿Ya? Después tenemos, voy a activarles el audio de los panelistas. Tenemos ahorita presentes al doctor Juan Enrique Olivieso, al doctor Javier Serralte. Buenas noches, doctor Javier Serralde.
No sé si de repente creo que todavía tiene problemas con la conexión. Doctor Juan Enrique Valdivieso. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, se escucha. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Primero, felicitar al doctor Jiménez por su brillante exposición. Ha podido cubrir toda la parte de fisiología venosa en apenas 40 minutos. Eso lo hace muy didáctico para todos nosotros. Yo quiero compartir con todos una idea como flebólogo joven, como médico general que se dedica a la flebología joven, ¿no? La primera pregunta que yo me hacía cuando escuchaba estas clases de fisiología venosa hace, creo, 9 años que vengo asistiendo a los congresos de la sociedad, era por qué todo esto, ¿no? ¿Para qué tiene las venas válvulas? ¿Por qué controla presiones? ¿Cómo es que un sistema de menor presión va hacia mayor presión? Porque el sistema venoso profundo maneja mayores presiones, mayores flujos, mayores velocidades. ¿Cómo es que el cuerpo de una manera tan sabia puede llevar la sangre de la parte superficial a la profunda? Entonces, el mensaje que quiero dejarle a todos, sobre todo los que están comenzando, quizás los mensajes para la gente que ya tiene más años que yo en esto, los vayan a dar los maestros que me sigan, y agradezco por eso que me haya tocado primero comentar a mí, es de que siempre tengan la idea de recuperar la fisiología del paciente. Por ejemplo, el doctor Jiménez hablaba sobre las válvulas venosas. ¿Hay algún tratamiento que nosotros podamos ofrecer a nuestro paciente para recuperar la salud de sus válvulas? Actualmente, masificado no, pero el grupo del profesor Rach en Alemania se encuentra haciendo investigaciones para poder inyectar cierto tipo de colágeno sintético en el borde de las válvulas que las junten nuevamente para que puedan recuperar su fisiología. En la parte del flujo, ¿nosotros podemos hacer algo para que el flujo de nuestro paciente se recupere? Claro que sí. La mayoría de nosotros en la sociedad hacemos escleroterapia y tenemos que dominar muy bien sus flujos, los puntos de entrada, los puntos de salida, para poder aplicar correctamente el medicamento. En México se usa mucho el término ablación química endovenosa. Yo creo que es una ablación físico-química, porque nosotros tenemos que dominar mucho la parte de hemodinamia de los flujos que bien ha comentado el doctor Jiménez. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para mantener la integridad de los vasos y la dilatación de los vasos a raya? Claro que sí. La venda elástica, la compresión elástica. ¿Y cómo sé cuánto, doctor, le tengo que poner de presión elástica a mi paciente? Pues para eso tengo que dominar el concepto de la presión transmural, que también lo comentó el doctor. ¿Cuánta presión transmural hay a nivel del tobillo? ¿Cuánta presión transmural hay a nivel del muslo? Son diferentes. Entonces, la semana pasada se discutía por qué la corona flebectásica es un C4, porque justamente representa toda la columna de presión hidrostática que tiene que soportar el tobillo. Y para terminar, ¿qué otras cosas podemos hacer? Para mejorar la microcirculación tenemos a los venotónicos, y para mejorar la función de bomba venosa de la bomba venosa, de la bomba de la pantorrilla, los ejercicios, la rehabilitación flebológica. Bien lo dijo el doctor Jiménez, ningún paciente con varices debería ser indicado de reposo porque más bien aumenta su riesgo de trombosis. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un gusto poder colaborar humildemente con unas pequeñas ideas. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Juan Enrique. Gracias por su participación. Doctor Javier Serralde, ¿tiene ya disponible su audio? Creo que todavía no. Doctor Wilder López, de Brasil. Buenas noches. Aquí el audio está bien, gracias a Dios. Primero quería felicitar al doctor Jiménez por la presentación. Consiguió hablar de un tema bastante árido, poder hacer
prestar una clase de una forma bastante simple, práctica, sin que sea muy tedioso este tema. Aquí en Brasil yo me dedico básicamente a realizar escleroterapia con espuma ecoguiada, a espuma de polidocanol. Para mí es importante entender la fisiología venosa para poder comprender lo básico, para poder iniciar la rehabilitación del paciente flebopata, como dijo el doctor Jiménez. Son pacientes que precisan un paciente tratado, no es un paciente que pueda quedarse únicamente echado, sino precisa comenzar a realizar una actividad física, precisa caminar. Otro punto que también me interesa mucho, cuando uno trata pacientes con escleroterapia, aquí entender cómo funciona la hemodinámica, la importancia cuando uno vaya a tratar alguna vena perforante, sobre intentar cerrar esa vena perforante. A la hora de estar inyectándole espuma, intentar producir una contracción muscular para intentar cerrar esa vena perforante, para evitar accidentes que vayan a causar algún flujo del sistema superficial hacia el sistema profundo. Un tercer punto que también es bastante interesante que mencionó el doctor Jiménez, es la relación entre el sistema venoso y el sistema linfático. Cualquier alteración tanto en uno de estos dos sistemas va a conllevar a que el otro sistema también termine estando enfermo. Entonces son algunas de algunos puntos que me interesa que siempre sean bastante recordados, ¿no? La importancia de la suela, del ejars, la importancia de la bomba, de la pantorrilla, para poder entender cómo se va a iniciar esta recuperación en el paciente flebopata es bastante importante. Muchas gracias, doctor Wilden López. Gracias por su participación. Doctor, Okay. Gracias. Doctor Javier Serralde. Sí. Ya lo veo por ahí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya me ven, ¿verdad? Sí, ya se le ve. A la orden, buenas noches. ¿Qué comentario nos puede hacer respecto al tema, doctor? Bueno, muy importante, siempre les digo pues a todos los médicos, a nuestros pacientes, ¿verdad? No olvidar lo que es nuestro gradiente decreciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos o no queda claro, ¿verdad? Toda nuestra hemodinámica venosa, cómo sabemos que a nivel de la región plantar es el lugar donde va a haber mayor presión y conforme vamos ascendiendo en la extremidad, finalmente esta va descendiendo, ¿sí? Si nosotros no comprendemos esto, entonces, cuando nosotros vemos un paciente con insuficiencia venosa, desde aquí van a venir las bases para aplicar una terapia compresiva correcta, incluso para utilizar una prenda de compresión, pues nosotros siempre necesitamos recordar estos gradientes decrecientes, ¿sí? Yo creo que es un punto muy importante, porque si nosotros lo hacemos de una forma, por la compresión y es uniforme, entonces incluso genera molestia a nuestros pacientes, ¿sí? Es uno de los puntos importantes. Y siempre considerar todas nuestras vías centrífugas y centrípetas, ¿sí? Porque vamos a encontrar en muchos pacientes, al menos se los puedo decir aquí en México, nuestra obesidad, nuestro sobrepeso es uno de los principales factores, ¿sí? Considerar también nuestros pacientes pues con enfermedades arteriales, ¿de acuerdo? Van a estar asociadas con trastornos venosos, ¿sí? Entonces sí es muy importante comprender siempre nuestra fisiología para poder entender nuestros procesos fisiopatológicos del sistema venoso
y por ende, pues dar la mejor estrategia terapéutica a nuestros pacientes. Entonces, estas son las bases que necesitamos dominar y nunca olvidarnos de ellas. Muchísimas gracias, doctor Javier. Doctor Jorge Correa. Mientras el doctor puede conectar su audio, voy haciendo una pregunta que veo ahorita, que es acerca de los medicamentos como la pentoxifilina. ¿Cuál sería el efecto de este en el flujo laminar venoso? Bueno, sabemos que la pentoxifilina realmente tiene un efecto hemorreológico. Entonces, ¿qué va a hacer el efecto hemorreológico? Modificar, ¿sí?, la estructura del eritrocito, va a permitir que se deforme para que pase por vasos de pequeño calibre. Pero esto realmente, las indicaciones son hacia el sistema arterial. En el caso del sistema venoso, no hay estudios que demuestren, ¿sí?, que va a mejorar el flujo en nuestros pacientes. De hecho, es uno de los principales errores. La única indicación que se ha tenido y que han defendido mucho los ingleses es utilizar la pentoxifilina en pacientes con úlceras para mejorar lo que es la oxigenación a nivel de la microcirculación. Pero para fines prácticos, a nivel venoso, no existe una indicación, es un error. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Doctor López, ¿tiene algún comentario respecto a esta pregunta? Bueno, yo concuerdo con la respuesta que dio el otro doctor ahora. Básicamente a nivel venoso no tiene un efecto la pentoxifilina. Solo tiene el efecto hemorreológico mismo. Gracias, doctor. Doctor Jiménez. Sí, justamente yo, bueno, por eso agregar acá lo que mencionó el doctor Javier Serralde, que concuerdo totalmente con él. Algunos médicos usan lo que son más flebotónicos. Pero recordar acá lo siguiente, yo sé que acá hay muchos médicos de primer nivel que recién están entrando a la clase de flebología. Entonces, dar simplemente flebotónicos a un paciente con varices sin corregir la causa, la anomalía que vienen a hacer las varicosas, pues hace muy poco por el paciente, ¿no? Entonces acá siempre hay que ir de frente a la causa, darle un tratamiento para esas varices, y si no tiene el tratamiento a la mano, el vendaje elástico, que como lo mencionó el doctor Valdivieso, sería muy bueno para empezar. Después de ello, hacer el tratamiento de esta enfermedad varicosa, y nos podemos ayudar con algunos flebotónicos. Gracias, doctor Jiménez. Doctor Valdivieso, ¿tiene algún aporte respecto a esta pregunta? Active, por favor, usted solo. Listo. Sí, tener en cuenta que quede el mensaje para casa que la pentoxifilina tiene su acción a nivel arterial, porque va a permitir que, como bien dijo el doctor Javier, los eritrocitos puedan pasar a través de él. Y en la parte venosa tenemos otros venotónicos que conversaremos en la clase de fármacos venoactivos, pero y que no los voy a decir para que queden enganchados al curso, ¿ok? La pentoxifilina va para la parte arterial, y si tenemos un paciente con patología mixta, pues tenemos que tenerlo en mente también. Gracias. Gracias, doctor. Ya, me comenta el doctor Correa que ya puede... Me parece que hoy día ha habido muchos problemas con la plataforma, porque veo que varios tienen problemas con el audio. Acá me pregunta... Hola, ¿me escuchas? Ya, sí, doctor, le escuchamos. Ana, hola, buenas noches. Buenas noches, doctor.
Buenas noches. Ante todo, agradezco a la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología a este curso tan importante. Agradezco la participación del doctor Rate, un colega que nos conocemos muchos años, al doctor López, que no lo conozco todavía, al gran colega y amigo Juan Valdivieso Chunga, un gran amigo. Y bueno, ya. Y hablando del tema, aunque no lo escuché mucho porque hubo problemas con el sistema, creo que la exposición del doctor Henry Jiménez es muy buena, excelente, ¿no? Yo podría aportar dentro del tema la importancia que tiene este punto, digamos, de la flebología. Nosotros estudiamos medicina en la parte basal, que era básica, mejor dicho. El doctor Walter Gitton habló de anatomía e histología de las venas. Una gran exposición en la cual es el terreno donde vamos a trabajar todos. El doctor Henry Jiménez está hablando ya del funcionamiento de las presiones, de los factores que van a hacer funcionar a este tipo de venas en el organismo. Cada uno de ellos tiene un 15% al parecer para mí, y esto va a llegar a un punto más adecuado. Posteriormente se va a manifestar con síntomas y síntomas, vamos a entrar a la semiología, vamos a ver qué pasó con estas venas, cómo funcionan, cómo actúan. Para después entender el cambio que va a haber en ellas, y entramos a la fisiopatología, buscamos causas, efectos de las causas, y los problemas que van a ir posteriormente, que es la enfermedad venosa. Hasta ahí, si sumamos 15% a cada uno, tenemos un 60% que nos va a dar un diagnóstico clínico, ¿no? Clínico de la patología. Existen estudios complementarios, ya sean estos, el ecodoppler, o antes eran las arteriografías, las venografías, las plebografías, que ya no se usan, complementan un 15% más. Hasta ahí tenemos un diagnóstico presuntivo. Llega acá la parte más importante del médico, que es el criterio médico. Analizar todos estos factores, todos estos cambios, todos estos resultados de eso para dar un diagnóstico definitivo. Es así como se constituye un diagnóstico final clínico o digamos, con complementos, pero que nos ayuda a conocer al paciente en sí. La zona de trabajar la parte flebológica es importante, conocer cómo se maneja, cómo funciona y cómo está estructurada para poder trabajar tranquilo en él. Ya sea con tratamientos farmacológicos o con tratamientos, digamos, no farmacológicos, que puede ser también incluso, que le puede decir una cirugía, ¿no? Algo por el estilo. Pero en fin, la flebología es un punto fundamental que nos va a hacer conocer los gradientes de presiones que existen en diferentes lugares para poder tener en cuenta lo que vamos a trabajar más adelante. Bien es cierto que nosotros, los colegas en flebología, no mandamos al paciente a reposo porque necesitamos que la bomba muscular, que las válvulas y las venas en sí forman la bomba muscular que nosotros hacemos, puedan activar la circulación de la sangre y retorne, como debe ser, a la aurícula derecha. Yo creo que el doctor Henry Jiménez habló muy bien de las presiones, hasta donde yo alcancé a ver y escuchar, y esto nos ayuda mucho a conocer la flebología del paciente. En cuanto a la pregunta que hicieron, la pentofilina, yo creo que el doctor Realte lo definió bien, y creo que todos estamos de acuerdo en ese punto, ¿no? Muchas gracias, doctor Jorge Correa, por su participación. Tengo una pregunta del doctor Luis Aragón respecto a el trauma. ¿Afecta tanto el flujo con las válvulas
¿cuál sería la mejor manera para tratar la insuficiencia venosa postraumática? Quien desea responder de los panelistas o el profesor puede hacerlo. Están activados sus audios. No sé, de repente no se escuchó la pregunta. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para la insuficiencia venosa postraumática? Bueno, yo en realidad, los pacientes que me llegan con caso de insuficiencia venosa son muy pocos con respecto a los postraumáticos. Sí he tenido casos de flebitis postraumáticas, pero una insuficiencia venosa, ya sea de esa etiología, en mi experiencia, yo lo trato como si fuese una insuficiencia venosa, una enfermedad varicosa, con la ablación química. Lo que sabemos todos nosotros y conjuntamente con el vendaje elástico. Es en mi experiencia. No sé qué experiencia tenga el panelista. Doctor Javier. Sí, bueno, mira, específicamente, si la etiología es postrombótica, postraumática, genética, finalmente todos tienen a esos pacientes que van a estar haciendo hipertensión venosa, van a tener puntos de reflujo venoso. Entonces, el tratamiento de primera intención con todos estos pacientes, pues va a ser la terapia compresiva. Segunda, resolver nuestros puntos de fuga, ¿de acuerdo? Y muy importante, todo lo que es la rehabilitación venosa para nuestros pacientes, ¿verdad? Desde enseñarles a caminar, tienen que hacer su actividad aeróbica, ¿sí? Pero siempre como un equipo. No, yo siempre les digo a mis pacientes, la principal estrategia es la compresión con su actividad física, ¿sí? Y ya en algunos casos podríamos llegar a utilizar fármacos, pero realmente esa es la primera estrategia. Gracias, doctor, por su aporte. Doctor Juan Enrique. Sí, a ver, para poder aportar un poco, si entiendo bien ¿Se escucha? Sí. Ok, si entiendo un poco el sentido de la pregunta del colega, es, por ejemplo, nosotros cuando recibimos un paciente postraumático y es un trauma mayor, lo primero que tenemos que descartar es que este trauma haya generado una obstrucción y que esta obstrucción sea clínicamente evidente o clínicamente significativa para el paciente. En otras palabras, tendríamos que descartar que este paciente tenga una trombosis. Eso va a definir si es que le puedo hacer una ablación química endovenosa ahora o lo tengo que diferir, manejar con anticoagulantes, etc. Entonces, sin embargo, si ha sido un trauma pasado de mucho tiempo, un trauma quirúrgico, un accidente de tránsito, ya la intención no sería tanto en si tiene un trombo agudo o no por el trauma, sino abordarlo con la técnica que nosotros más dominemos, pero tomando en cuenta el concepto con el que inicié los aportes, restablecer la fisiología venosa, intentando disminuir la hipertensión venosa. Con cualquiera de las técnicas que dominemos. En mi caso, la que domino es la escleroterapia, la ablación química, y es con la que tengo experiencia. Y en mis pacientes postraumáticos, en donde no hay obstrucción aguda por trombo, me va muy bien. Gracias. Bueno. Aló. Escucho. Sí, para responder esta pregunta, generalmente cuando tengo algún paciente, como comentaron, post-trauma, interesante saber, ¿fue un trauma agudo o fue un trauma crónico? Primero, realizar un estudio hemodinámico, en este caso un Doppler, para saber si realmente existe presencia de trombo. Si existe presencia de trombo, como conversaron muy bien, anticoagular ese paciente. Segundo, el Doppler me va a poder ayudar a ver si existe o no existe la presencia de reflujo. A partir de la presencia de reflujo es que yo voy a poder utilizar
compresión elástica, voy a poder usar alguna ablación química. En este caso sería la escleroterapia con espuma ecoguiada, más recalcar la importancia de un buen estudio hemodinámico, un Doppler que me va a poder ayudar a hacer un diagnóstico correcto, y él me va a ayudar y me va a orientar tipo de tratamiento. Siempre vale la pena recalcar que la compresión elástica es fundamental. Eso no podemos olvidar, independiente sea ese paciente futuramente tratado o no. La compresión elástica realmente es la mejor conducta al final de cuentas. ¿Cierto? Muchas gracias. Gracias, doctor Wilder. Tengo una pregunta respecto, nosotros vamos a tener, dentro del curso tenemos el tema específico que es de la osteocompresión, que es el final de este módulo, pero nos preguntan, en el caso de la actividad física, ¿qué tipo de compresión se recomienda? Para la actividad física, ¿qué tipo de compresión se recomienda? Sí, yo puedo empezar y conversamos todos. Sí, claro. Okay. En el caso de, primero, ¿es un paciente con varices o es un paciente sano? Si es un paciente con varices, tiene que ir, como hemos conversado hoy día, muy bonito acerca de fisiología. Tenemos que saber cuál es más o menos, no cuál es más o menos, tenemos que saber cuál es la presión transmural a la que nos vamos a enfrentar. De acuerdo, es un paciente que está en tratamiento con escleroterapia, que va a hacer actividad física. Ok, entonces, ¿a cuánta presión lo voy a poner? ¿A grado 2? Es un paciente con enfermedad venosa y linfedema, entonces lo tengo que poner a grado 3. Entonces, no hay una indicación general que diga, para hacer deporte tienes que usar esta medida, no. Es para cada paciente tienes que pensar a qué presión transmural te vas a enfrentar. Entonces, si puede entender un poco mejor el sentido de la pregunta es, ¿soy una persona sana? ¿Puedo usar medias elásticas para hacer deporte? Claro que sí. ¿De cuánto podemos estar hablando la presión? ¿De 15 milímetros, milímetros? Dependiendo de las marcas, porque hay unas marcas que vienen de 15 a 18, es su clase 1, y hay otras marcas que es de 18 a 20 su clase 1, pero en la práctica es la misma. Que sería el mismo concepto para usar medias para vuelos largos, mayores de 6 horas, por ejemplo. Pero me imagino que eso va a ser parte también del curso y no voy a hacer más spoiler. Gracias. Doctor Javier, lo veía con intención de contestar. Bueno, esto que comentaban específica, claro, va a haber indicaciones, y bueno, mejor no nos adelantamos a más cosas, porque bueno, yo creo que en su momento veremos, ¿no? La compresión elástica, inelástica, y bueno, pero que se pueda utilizar cualquiera de las compresiones con actividad física, por supuesto, es lo idóneo. Muchas gracias, doctor. Quería presentar, me parece que la idea de esa pregunta fue básicamente referida a la persona saludable, la persona que no tiene problema de enfermedad venosa. La persona realmente que no tiene enfermedad venosa, sería importante utilizar siempre una compresión leve, 18 a 21, ¿no? Evitar levantar mucho peso únicamente, porque para no aumentar la presión, ¿no? Básicamente sería eso. Muchas gracias, doctor. Entonces, a ver si tenemos... El doctor Arturo Cobain nos pregunta ¿qué medidas o tratamientos se realizan en pacientes con debut de insuficiencia venosa? ¿Qué es lo que se podría hacer con un paciente que es la primera vez que viene, que la primera vez que presenta problemas, ¿no? Para darle un vistazo general a Sí, doctor. Claro.
Un paciente que procura una consulta, me parece que, repito, una buena anamnesis, preguntar factores de riesgo, si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético, si el paciente tiene sobrepeso o no, estilo de vida, es bastante importante. Otro punto importante es el estudio hemodinámico, realizar por lo menos, junto con el examen físico, realizar un Doppler para hacer un buen diagnóstico. Lo que nosotros encontremos en ese estudio hemodinámico, en el Doppler, y a partir de ese punto vamos a poder optar por qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Llevar en cuenta compresión elástica, ablación química, uso de flebotónicos, siempre actividad física también es importante. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Sí puedo agregar? Sí, claro, doctor. Yo creo que estoy muy de acuerdo con el doctor, pero quiero dejar el mensaje para los que empiezan, que es estratificar. Estratificar, estratificar y estratificar a los pacientes es muy, muy importante. Empieza la estratificación del paciente con una historia clínica completa, una historia clínica flebológica que le tienes que preguntar hasta si ha tenido aborto para que sepas si tuvo colagenopatías y cómo te va a ir con la ablación química en caso la vayas a hacer. Entonces son muchos factores, pero para conversarlo a lo largo del curso. Pero sobre esa pregunta en específico, la respuesta que quiero dar y el mensaje para casa es estratificar. Luego viene el ecodoppler, luego viene tu mapeo ectoscópico para que veas las complicaciones del paciente y sobre todo un mensaje que quiero trasladar que aprendí este domingo del doctor Nikos Lavropoulos, es de que no porque encuentres una obstrucción, no porque encuentres un reflujo, ya vas a tratar. No, la clínica manda. Y la clínica de tu paciente, si se suma a eso, hallazgos ecográficos, hallazgos de laboratorio, ahí recién vas a tratar. Porque hay pacientes incluso con compresiones de la vena ilíaca que se le pone un stent y siguen con los síntomas, y ya le aumentaste su riesgo de trombosis. Ya van a ser dos mensajes. El primero es la estratificación y lo segundo es clínica más exámenes auxiliares. Nunca divorciados. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Enrique. Doctor Correa, sí. Ana, ¿me escuchas? Sí, se escucha, doctor. Sí, ¿cómo estás? Ante la pregunta anterior sobre el tema de que si se podía usar vendaje o no, un paciente que tenga síntomas y aunque no se demuestren las varices, yo recomendaría usar vendaje elástico igual. Si ese paciente ya tiene varices, pues entonces entraremos a un tratamiento específico con escleroterapia, la microespuma. Pero el vendaje elástico ayuda mucho al paciente sintomático en todo momento mientras haga actividad. No recomiendo hacer vendaje elástico en pacientes que estén en reposo o que estén postrados. Otro de los elementos que podemos apoyar es el ejercicio de los miembros inferiores, ya sea esté postrado o ya sea en actividad física normal. Es esto que yo puedo aportar en cuanto a esos pacientes. Muchas gracias, doctor Barriga. Doctor Correa, disculpe. Sí, doctor Jiménez. Sí, bueno, con respecto a la pregunta que hicieron, muy de acuerdo con toda la respuesta dada por los panelistas. Agregar, eso sí, que es muy importante siempre, sea cual sea el caso, la electrocompresión es muy importante, asimismo como los ejercicios físicos, las medidas higiénico-dietéticas, todo lo que hemos visto ahora, justamente, todo lo que hemos visto ahora, ¿no? Evitar la fuente de calor, por ejemplo, ya que esto puede generar una vasodilatación,
la musculatura, mover la musculatura de la pantorrilla. Tenemos nosotros una bomba muscular en la pantorrilla que está dado sobre todo por el músculo sóleo, los acromios, que esto, al generar una presión, ayuda al retorno venoso. Entonces, los ejercicios físicos, las medidas higiénico-dietéticas y sobre todo el uso de vendaje elástico ayuden, sea por ser. Gracias, doctor Jiménez. Acá tengo una pregunta del Francisco Regalado, del doctor. Un paciente diabético con problema arterial y venoso a la vez, ¿puede usar medias para mejorar la fisiología del retorno venoso? ¿Cuál es la opinión de los panelistas? Sí, sí puedo utilizarlas siempre y cuando no tengamos un índice tobillo-brazo menor a 0.6 que nos indique una enfermedad obstructiva severa. Claro, si tenemos a nuestro paciente con una enfermedad arterial en estadios leves a moderados, podemos iniciarla, pero hay que iniciar con una compresión menor. Ver cómo lo tolera, ver que no nos haga datos de isquemia, y bueno, si es necesario, podemos ir incrementando gradualmente la compresión. La única contraindicación absoluta es con el índice tobillo-brazo cuando está menor a 0.6 o mayor de 1.3. Gracias, doctor Javier. Doctor Valdivieso, ¿cuál es la opinión de usted respecto a este caso? Que lo primero para ser un buen flebólogo es darnos cuenta de los pulsos de nuestro paciente antes de tocarlo. O sea, antes de tocarlo en el sentido de hacerle algún procedimiento flebológico. Si bien es cierto, hoy día hemos hablado de toda la parte de fisiología venosa, el mensaje si tiene un problema arterial, primero que resuelva el problema arterial del paciente. En el caso de Perú, de nuestro contexto, o en el caso de mi práctica, para hablar de mí, yo derivo al cirujano cardiovascular para que haga los procedimientos que crea conveniente cuando hay patología arterial, y luego cuando ya no hay patología arterial, incluso después de que les han colocado su bypass y todo, van muy bien con escleroterapia. Tengo varios pacientes así. Pero sí, el mensaje es palpar pulsos, si es un paciente diabético con más detalle, y si tengo algún signo ectoscópico, ecográfico que me indique isquemia, primero al cirujano vascular, endovascular, cardiovascular, para que resuelvan la parte arterial antes de yo tratar la parte venosa. Gracias. Gracias, doctor Juan Enrique. Doctor Jiménez. Sí, es muy importante lo que viene a ser la semiología, la parte, primero la inspección, ver cómo está el estado de pie, la coloración, ver si por ahí hay presencia de algunas úlceras arteriales. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la mayor cantidad de úlceras a nivel de los miembros inferiores son venosos, pero no hay que descartar otras causas como las arteriales. Ver la palpación, los pulsos, es muy importante, tal como lo mencionó el doctor Valdivieso, y ver lo que viene a ser el índice tobillo-brazo. Si es algo arterial, yo también espero que hagan el tratamiento de esa patología arterial, y de lo contrario, si fuese un problema venoso, nosotros sí podemos ayudar. Muchas gracias, doctor Jiménez. No tengo más preguntas en el panel. Hay unas que van a ser resueltas en el capítulo que corresponda. Por favor, quisiera pedirles su mensaje final respecto al tema de fisiología. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, creo que me resultó un tema he revisado mucha información, es un tema, tal como lo hemos visto, bastante árido, hay muchas aristas al ver el tema de fisiología venosa, tanto desde la parte hidrodinámica, ver el juego de presiones, ver el juego de las válvulas y todo lo que hemos visto. Entonces, ha sido un trabajo que lo he tratado de resumir, lo he hecho en poco tiempo, y espero que les haya gustado. Agradecer a cada uno de ustedes, agradecer nuevamente, creo que el profesor Serralde no me escuchó, gracias por la venia de haber accedido a la invitación.
doctor Wilder López, muy agradecido. Muchas gracias con todos ustedes, doctor Valdivieso y doctor Jorge Correa. Muchas gracias por su aporte. Gracias a todos los participantes en esta conferencia. Gracias, doctor. Doctor Juan Enrique. Buenas, Doctor Jorge. bueno. Sí. Doctor Jorge, lo escuchamos. Aló. Bueno, antes de todo, felicitar a Henry Jiménez. Una gran exposición, es un tema bastante difícil de desarrollar a veces, pero nos ha hecho recordar un poco la temática de cómo se ve el funcionamiento venoso y qué es lo que tenemos que aplicar en el momento adecuado, cómo podemos abordar la patología venosa. Como dije, es un tema muy interesante, muy importante, aunque tuve poco tiempo de verlo, lamentablemente, pero de todas maneras es muy bueno. Gracias, Henry. Doctora Ana, muchas gracias, buenas noches. Al doctor Cirralte, un abrazo a la distancia, mi amigo, que siempre nos hemos encontrado en varios congresos. Al doctor López no lo conozco, espero conocerlo pronto. Un abrazo a mi amigo Juan Valdivieso Chunga. Un saludo a tu papá Eugenio. Chunga, mis saludos. Gracias. Muchas gracias, Superfis. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Para dejar al maestro cerrarle el broche de oro, agradecerle a todos por estar presentes en el curso virtual y dejarles el mensaje de quien domine la fisiología va a dominar el mundo. Así que estudien bien este tema. Este es el capítulo, creo que la piedra angular para todo lo que viene después. Y siempre en su mente tengan como médicos presente toda la fisiología que tienen que restaurar. Así y solo así van a poder brindar un tratamiento adecuado, primum non nocere. A veces no se tiene que hacer nada, a veces vendaje elástico nada más, y el paciente feliz. Y a veces sí requieres hacerle 3, 4 sesiones de escleroterapia intensivas para sacar al paciente de una insuficiencia venosa severa. Eso solamente se adquiere con práctica, con experiencia, pero con el fundamento de la fisiología. Gracias al doctor Jiménez por su exposición, felicitaciones, estuvo muy bonita. Gracias al profesor Serralde por acompañarnos desde México, gracias doctora Ana por organizar este curso maravilloso, y gracias amigo Jorge por acordarte de mi padre, él también te tiene mucha estima. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Doctor Javier. Bueno, pues antes que nada, agradecer a la sociedad peruana por esta invitación, es un honor, como siempre. Y bueno, efectivamente quedarnos, ¿verdad?, con la idea que dominar nuestra anatomía y nuestra fisiología, pues van a ser las bases fundamentales para poder comprender a nuestro paciente y entender todo el proceso fisiopatológico y llevar a cabo nuestra estrategia terapéutica. Felicito al doctor Jiménez, una maravillosa ponencia de estos temas de fisiología que no son fáciles, pero bueno, siempre hay gente que tiene esa capacidad y ese don de poder transmitirnos este conocimiento de la forma más sencilla para poderlo entender. Y bueno, yo les agradezco mucho, saludos de la Ciudad de México, y bueno, saben que siempre la Academia Mexicana de Flebología y Linfología aprecia mucho a toda la sociedad peruana y siempre son bienvenidos. Que tengan muy buena noche. Gracias, doctor Javier. Doctor Wilder López, tus palabras finales. Bueno, muchas gracias. Agradecerle la invitación a mi hermano, al doctor Juan Manuel López. Yo soy el hermano mayor de la familia. Él es el menor de casa, ¿no? Agradecerle por esta invitación. Felicitar al doctor Henry Jiménez por la clase. Felicitar también a los panelistas invitados. Muy felicidades a ustedes. Recordar siempre que el miembro inferior tiene que ser evaluado como un todo. Existe una parte arterial, existe una parte venosa, existe una parte linfática. Ver la interacción entre esos tres sistemas, recordar, hay mucho diabético, hay mucho fumante
fumador en mi experiencia. Y el dominio tanto de anatomía, histología, como fisiopatología, fisiología, es fundamental para poder tratar de la mejor forma a nuestros pacientes. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor López. Muchas gracias. Acá tengo algunas preguntas respecto al curso. No olviden que las clases yo, después de grabarlas, las cuelgo en YouTube, les paso el enlace por el chat del grupo, ¿ya? Después también me han preguntado, no, las diapositivas no las compartimos porque ya se está compartiendo el video de la clase, ¿ya? Y los que todavía no han enviado sus currículos y los datos que se han pedido por el chat, háganlo porque de eso va a depender el certificado al final. Después, ¿qué más me han preguntado? La siguiente clase sí la tenemos programada para miércoles, como viene siendo. Ya es la continuación de esta, fisiopatología. Ya tenemos la clase, está a cargo del doctor Chinchón, cirujano cardiovascular del Hospital Hipólito Unanue, y los panelistas también van a estar buenos. Esa clase va a ser no a las 8 de la noche, va a ser más temprano, va a ser a las 3 de la tarde, porque tenemos al doctor Yanesini, y por un tema de horario, va a ser a las 3 de la tarde, hora Perú, para que él pueda estar a las 10 de la noche conectado. Las preguntas en español, vamos a tener nuestro traductor, nos va a ayudar el doctor Juan Enrique para poder transmitírselas al doctor Yanesini, y todavía tienen tiempo de comunicar a sus colegas los que quieran participar del curso. Está abierta todavía la inscripción, la cual va a estar abierta hasta este fin de mes, ya después se cierra, hasta un nuevo curso. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, y vamos a tener al doctor Serraldio también más adelante en otro capítulo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias.